Listo, buenas tardes. Es al Soy principio Joseph. o al final. Las palabras sí, no y adiós. Buenas tardes, Buenas, ¿cómo van? buenas tardes, profesor. Bien, aquí que lo invitamos a hablar. Mucho gusto, mi nombre es Joseph Medina, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, y aquí me encuentro con el profesor Andrés Garzón, Andrés Garzón de... de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Valle Cali, sede Cali, y de la Facultad de Sistemas de la sede de Zarzal. Ok, mucho gusto, profesor. Muchísimas gracias por venir aquí a hablar de nosotros acerca del tema de las TIC implementada en la educación superior. Entonces, eh, bueno, y aquí para comentarle una vez más, profesor, aquí cualquier persona, yo mis compañeros pueden enviar audios acerca de preguntas que le tengan o si usted tiene una opinión, complementar su opinión o, o, o simplemente dar su punto de vista. Entonces, empecemos con las preguntas. Usted es profesor del área de ingeniería y pues normalmente esta pregunta sería innecesaria, pero de todos modos voy a hacérsela y sería, profesor, para usted, ¿qué son las TIC y qué tan importantes son en la educación y en los ámbitos diarios de como su rol de docente en la educación superior? Bueno, las TIC es la implementación del desarrollo de la tecnología y de la informática en nuestras vidas diarias. Así como ha llevado a una transformación de los medios, una transformación de los recursos, del desarrollo eh, en las empresas, en la sociedad, en el medio de transporte, en los medios de comunicación, pues también la educación le tocó implementarse, adaptarse, evolucionar con ellas. Entonces, la idea es que por medio de las TICs podemos simplificar muchas tareas que antes no podíamos hacer, ¿cierto? Por ejemplo, llegar a personas que estén presentes en físico como a personas que están remotamente, ya sea pues de forma virtual. Y eso pues hace que, 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 que este tema o este área sea de vital importancia, tanto que el gobierno colombiano tiene un ministerio que se llama el Ministerio de las TICs. Sí, y todos los países lo tienen. ¿Por qué? Porque pues ahí es donde está el sector que se va a desarrollar o ya se está desarrollando de aquí al futuro. Ya, más o menos lo que tengo. Sí, claro. No, claro, le diría que es una explicación bastante completa. Obviamente, relativa a su nivel de docente y efectivamente que podemos hablar con usted que es el docente del área de sistemas, entonces es el que en teoría también tiene como más manejo de este tema. Y entonces, pues, sabemos cómo las TIC son de importantes, ¿cierto, profesor? Pero entonces, pues también vimos una evolución últimamente en el año pasado de la implementación de estas tecnologías. Y quisiera saber usted en qué nivel, a qué escala usted piensa que evolucionó el uso de las TIC en las instituciones de educación superior o en todas las instituciones de educación luego que empezó la pandemia. Bueno, no, desarrollo no, más bien a muchos profesores les tocó aprender a evolucionar con la tecnología. Muchos estudiantes pues ya venían pues desde pequeños ya venía con este lenguaje, llamémosle así, ¿sí? Con esta forma de pensar, de desarrollar, y que nacieron con eso. Por ejemplo, a nosotros tocó televisores de perilla, no había control remoto. Ya ustedes manejan control remoto, o más aún, ya se maneja desde el celular, o ya se maneja con gestos, ¿cierto? Entonces, toda esa evolución en un simple aparato que es un televisor. Y si todo eso lo aplicamos a todo lo que tenemos, la enseñanza, la parte de biblioteca nomás, uno antes para conseguir información tenía que ir a la biblioteca, hasta trasladarse hasta allá, esperar que el libro no estuviera ni prestado ni compartido. Claro, todo, Hoy en todo. día, hoy en día pues todo está en la web, gracias a Dios. Ahora, pues eso trae consigo tanto problemas como ventajas. Las ventajas son muchas, pero también hay muchos problemas.
Empieza la parte de piratas, copia y piratas, ¿cierto? Producción pirata de intelectualidad. Mm, Claro, claro, los posibles fraudes. pero eso también trae mm, cambios éticos y morales en la forma de pensar, ¿sí? Porque si uno dice, bueno, si esto es una producción intelectual que puede mejorar la vida de las personas que investigan, los cuales están investigando para una comunidad, por ejemplo, ahorita que tenemos el coronavirus, que se está hallando una droga y que Colombia es uno de los primeros países que votó en contra de liberar la licencia del coronavirus, ¿sí? Entonces, eso crea un problema ético, porque surge, ¿qué es mejor? ¿El bien de muchos o el bien de unos pocos? Y eso es una respuesta pues que se dará con el tiempo, a medida que se desarrolle más y más y vamos a enfrentar más problemas por lo que le está pasando a los gobiernos hoy en día, que pues muchos tienen comprados los medios tradicionales de comunicación, como es prensa escrita, prensa televisiva y la prensa radio. Entonces surgen unos medios de comunicaciones alternos gracias a las TICs, donde cualquier persona puede informar, decir, opinar. Y eso pues crea conciencias, crea, en vez de unir al mundo como se pensaba, ¿no? De que, que los sistemas y todos estos desarrollos iban a unir al mundo, cosa que se hizo, pero lo polarizó. Entonces hay que, surgen, surgen muchas cosas, Claro, ¿no? todo tiene sus consecuencias positivas y negativas. Exacto. Y, y es claro, es como dice el profesor, aunque tengamos ahorita más implementadas las TIC en nuestra educación, hay factores ahorita que tal vez se puedan perder, como ciertos factores de socialización con nuestros compañeros en físico. Pero pues, como dice el profesor, ahí tiene sus cosas positivas y negativas. Se amplía también el rango de personas que pueden adquirir el conocimiento, pero no va a ser como la experiencia completa tradicional, que hay mucha gente que pues le sigue gustando ese tipo de educación. Y bueno, pasando sí, por este tema, profesor, ¿usted piensa eh, que, que la educación apoyada con tecnologías de información y comunicación mejora nuestras aptitudes para poder entrar al mundo laboral? Pues también apoyado que yo he recibido clases con usted y, y viendo también el tipo de software que nos presenta. ¿Usted siente que todas estas herramientas nos van a servir a la hora de entrar al mundo laboral? Lo que pasa es que si todo evolucionara con la misma velocidad, sí, digamos, usted aprende a manejar herramientas ofimáticas, pero cuando entra a una empresa usa máquina de escribir. Entonces, no sirve para nada lo que está aprendiendo. Porque si la empresa, tanto como la educación, no evolucionan a la par, pues no estamos haciendo nada. ¿Sí? O al revés, tú aprendes máquina de escribir en la universidad y cuando salgas tenés supercomputadoras, computadores muy modernos. Y entonces es allí donde pues, hay otro dilema, ¿no? Y volvemos al software licenciado o software no pirata. ¿Qué es mejor? ¿Software libre o software licenciado? Entonces la pregunta es, ¿quién lleva en la vanguardia de las tecnologías y de la innovación al mundo? ¿El software libre o el software licenciado? Entonces es una pregunta que hay que contestar, ¿sí? Y con respecto a eso podemos responder, porque si usted está en una universidad que usa software licenciado, pues usted se adaptará a todo, a una empresa, o sea, sale ya preso en su mente y en su conocimiento, dependiendo de una empresa que está desarrollando software. Y a esa empresa no le conviene que usted se vaya de allí, siga allí. Mientras que usted aprende herramientas libres, puede hacer lo que quiera. Claro, y me parece muy interesante el punto que toca, profesor, porque o puede haber dos opciones. Usted a veces estar sobrecalificado para un trabajo de acuerdo a sus aptitudes, como nos dijo, saber de muchas herramientas de software, pero al final manejar una herramienta muy simple.
O pues como por ejemplo en el tema de que si uno sabe manejar mucho software contable, pero al final simplemente van a utilizar en la empresa Word Office. O por ejemplo, como dice el profesor, o no tener también la suficiente educación informática y que a final de cuentas se maneje un tipo de software muy complejo, un SAP, por ejemplo, en la empresa y las personas tengan que pierdan esas oportunidades por no tener también esas capacitaciones. Cada empresa es independiente ¿qué? En su software. Pero pues, pues también un tema de destacar es que sí, me gustó mucho la metodología de la Universidad del Valle en el tema de que nos enseñan lo básico de Office y, bueno, de Office con LibreOffice. Me pareció bien también cambiar el paradigma de que siempre estábamos acostumbrados a manejar simplemente Microsoft y ver que muchas cosas son parecidas, pero también hay que investigar, hay que consultar otras herramientas, no simplemente quedarnos en que si tenemos Excel, es Excel, no, hay otros tipos de documentos de hojas de cálculos. Y sí me parece como muy básico a la hora de que nos pidan esas habilidades tecnológicas a la hora de entrar en un trabajo. Que supongo que en la mayoría siempre nos pedirán algo de Excel y de Word, y me gustó mucho ese tema en la metodología de la Universidad del Valle. Ok. Sí, sí, sí. El software libre es otro desarrollo, eso es para otro diálogo y eh, otra entrevista. Pero Sí, 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 claro. la idea es básica. Tema de software libre y software privado, sí, software de paga. Mira que en Brasil, interesante, yo que tuve la oportunidad, en Brasil desarrolló el gobierno, o sea, cogió y hizo una isla en el mar. Le echó tierra y crearon una isla gigante. Y sobre esa isla hicieron una ciudad de software, que se llama igual que acá, incluso, donde se contrató más de 2 millones de personas. Se les dijo, ¿ustedes quieren desarrollar software? ¿Quieren trabajar con las TICs? Que sí, vengan para acá. Se les pagó todo, sueldo, todo. Y aprendieron. Entonces, ¿qué hace Brasil? Brasil hace software, o sea, eso es el gobierno. Hace software legal, pues, obviamente de ellos, para la parte contable. Entonces, pero no te venden todo un paquete como hacen acá. Acá te llega un paquete gringo, ¿cierto? Que cuesta un fulgurante de plata para hacer cartas. Eso Por todo. ejemplo, cuando compras el Office, solamente para escribir cartas, pues estás invirtiendo más plata de lo que necesitas, pero no puedes comprar, por ejemplo, el Word solo para escribir cartas, ¿sí? Tienes que comprar toda la licencia. Entonces lo que hizo Brasil fue vender por módulos a la parte contable, en todas las empresas. Entonces, que yo necesito un módulo de facturación, yo necesito uno de cartera, uno de ventas, uno de tal. Entonces vas comprando por módulo a medida que tu empresa va necesitando. Además de eso, la traducción de las películas, por ejemplo, al portugués, o sea, por ejemplo, llega Disney con su nueva película Raya, y el dragón y el último dragón y la va a proyectar en Brasil. Entonces Brasil le dice, la única condición de poder proyectar su película acá es que esté producida en portugués. Sí, nosotros tenemos ya en portugués. Le dice, sí, pero solamente la podemos traducir nosotros como país para preservar nuestra lengua. Entonces, esa unidad de software que te digo que existe en la ciudad de Recife, coge y traduce todo la película al portugués brasileiro, no portugués Portugal, sino europeo, sino el portugués de Brasil. Entonces lo más interesante es que cuando llega ahí el portugués, en la película, como ya ellos tocaron la mano dentro de la cinta y le colocaron sus propias voces, entonces ahora Disney tiene que pagarle a ellos licencia de uso de la voz. Y llega Cuando el a mostrar algo de esa versión. Claro. Y, y Disney, por ejemplo, no se puede negar porque estaría perdiendo un público de 250 millones de habitantes. Claro, un gran mercado. Me parece muy Claro, interesante que un país en Latinoamérica empiece a plantear esto, ¿no? Que empiece a enfocarse más en producción de software. Pues pudimos ver algo de eso que no lo he visto tan aplicado en el libro del actual presidente, el de la economía naranja, cómo tratan de impulsar el Producto Interno del país, el Producto Interno Bruto del país
con profesionales que tengan habilidades en software y cómo el software también puede ser otra de las fuentes naturales de ingresos en el país. Gente que produzca software, gente que produzca calidad humana. Pero entonces no se ha hecho, no he visto así un gran intento masivo para que se realice, o no como el profesor me explica en Brasil que hicieron eso. Mm. Aquí Necesitas, hicieron algo así, pero tenías que pagar, ¿sí? Y por los estudios y certificarte. Pero al final todo fue un robo. exacto, exacto. O sea, al fin el tema importante es que lo hagan gratuito. O sea, el tema es que la educación se tiene que volver masiva para que mejore mucha parte del país, para que muchas personas puedan mejorar su calidad de vida. Pues el otro Mira día que, estuve viendo unos datos que decían que, por ejemplo, nosotros somos muy afortunados con mis compañeros porque las personas, solo el 13% de personas en Latinoamérica en edades para entrar a la universidad de 18 a 23 años, solo el sí, 13% logran entrar a la universidad. Solo el 3, o sea, de pronto no sé, en lugares como ciudades y las ciudades en las que vivimos, pues no se nota tanto porque pues vemos mucha gente que está en la universidad, pero no nos damos cuenta que el resto de la población del país que está en edad de entrar a la universidad no puede. Y eso también esas son habilidades humanas, son personal humano que se pierde, que no es profesional y se pierde para el avance del país. El gobierno o los entes dedicados a ellos también deberían que ver eso. claro, es desarrollo, desarrollo de educación, en preparar herramientas para la gente. Es tenaz que aún hoy en día, en el año 2021, Colombia no tenga desarrollo del campo, la parte educativa, teniendo TICs, teniendo tanto, y no, pues es que ni el mismo campo se desarrolla. Pero sí, es impresionante eso Es que acabas de otro decir. tema que me tiene pensando y es cómo es que el nivel de agroindustria se podría mejorar gracias a las TIC también, una buena educación de las TIC, porque hay mucho campo. El otro día estuve viendo un ensayo acerca de la agroindustria y en este momento me encuentro haciendo un ensayo acerca de agronómica, que es la economía agronómica. Y es interesante ver cómo es que, por ejemplo, el último año, el Producto Interno Bruto de Colombia, el único, de los dos únicos campos que tuvieron eh, rendimientos positivos en el Producto Interno fue la agroeconomía, la economía agropecuaria. Y ahí está el espacio y podemos hacer eso, pero no le impulsan más, no le meten más la ficha a ese tema. Cuando tenemos ese, o sea, los recursos naturales en Colombia simplemente no se pueden basar en minería o en petróleo. Exacto. Ahí está la agroeconomía, está un gran campo de acción, aprovechar todos los pisos térmicos que tenemos en Colombia y todo con base al estudio. Sería que incentivarse más el estudio de la agroeconomía o agroambiental, mucho más, incentivarse más para que la gente se dé cuenta que es un buen negocio, porque ese es otro tema, que aunque la gente estudie eso, a veces el gobierno o muchas entidades no lo apoyan como debería que ser. Debería que esto apoyarse mucho más en las TIC y abrir mucho más ese campo. Cierto, totalmente cierto. Mira que pues no busques agrónica, sino que búscate granjas, se llama farming precision en inglés, agricultura de precisión, ¿sí? Es el término pues clave para mirar cómo las TICs se implementan en la agricultura. Pero aquí no existe, no existe. Ahorita, por ejemplo, estudian unos muchachos de UGA estudiando, eh, digámosle, electrónica tipo Lego para ser aplicada en la carrera de ellos. Que complique para que entiendan. Cualquier bobadita. Es un problema o sea, estoy dando una clase donde ya los países gringos, europeos, están dándolas a nivel de primero de bachillerato o sexto, a décimo o décimo, donde ya los muchachos saben con esas capacidades o esos de conocimientos para realizar cosas personales, ¿sí? Si quieren, o cosas ya más grandes. Y es un lío tenaz, pues, porque aquí no tenemos en el colegio, ni desde allá, en las primeras etapas de educación, no hay una coherencia que vaya desarrollando a los muchachos. Han mejorado un poquito en 20 años, pero
pero ese poquito es muy insignificante a las necesidades reales que tiene un país, ¿sí? Y a las necesidades reales competitivas a nivel internacional. Entonces es ahí donde decimos, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Sí? Ya vemos países vecinos que están desarrollando sus cosas, ¿sí? El propio Ecuador, Chile, Argentina. Y nosotros seguimos enfrascados en esperar que las empresas extranjeras hagan todo. Y nosotros no hacemos nada porque se supone que no tenemos las capacidades. No, sí las tenemos. Pero nos han metido primero, que primero la selección Colombia, primero es diciembre, primero las rumbas. Entonces eso lleva a unos problemas gravísimos. Gravísimos donde solo vamos a servir como país para ser explotados y para tener la industria del turismo, ¿sí? Donde si no hay ni siquiera políticas ambientales como tal, no hay una policía ambiental, un ejército ambiental que esté protegiendo los bosques, que esté protegiendo la parte hídrica de Colombia, o mucho menos tecnologías para ser implementadas en ese campo, ¿sí? Entonces, eso crea, además de la ética, de la parte moral, la parte de licencia, la parte de copias, crea un estancamiento social de desarrollo que uno no ve pues políticas claras a ningún gobierno. En los últimos 20 años no se ha visto una política donde pues los 20 años, 30 años que se ha desarrollado todo este cuento de la tecnología, celulares, computadores, aplicaciones, etcétera, no se ve que los gobiernos colombianos estén invirtiendo en eso. Ah, que compremos computadores. Sí, pero si no ni qué hace hacerle mantenimiento, ahí se quedan en las escuelas, computadores perdidos. Exacto, Mm, exacto. O sea, piensa que simplemente a veces brindando pues las herramientas, aunque sí es necesario, no dan la capacitación adecuada, no les dan a todos las posibilidades que tiene el software, las tecnologías, enseñarles a programar, enseñarles, con el simple hecho de enseñarles a programar, porque el otro día estuve viendo también un artículo de cómo en Ámsterdam existían sistemas de cultivo que estaban basados en inteligencia artificial. Prácticamente a las personas que manejaban eso no les tocaba hacer nada, simplemente les tocaba estar pendientes de que el software de la inteligencia artificial no les mostrara ningún error y ya, y eso les hacía todo el tema de cultivo, ya cosechar, les mantenía el tema de la humedad, el tema de cómo es cuál es el momento exacto para cosechar. O sea, es increíble cómo todo el mundo puede avanzar estas cosas y en Colombia no se ha hecho como la debida inversión. Pues estuve viendo los estudios del Producto Interno Bruto en Colombia y la última vez que en serio sí se vio como el periodo agropecuario subió tanto fue en el 2012 y fue un 4,6%. De más se nota que no le han invertido lo suficiente a esta área. Bueno, profesor, bueno, nos llegó una preguntita o un comentario por aquí, entonces lo voy a poner. Profe, ¿usted cómo cree que nosotros podríamos hacerle caer en cuenta a los gobiernos la necesidad que tenemos de que nos instruyan, o bueno, instruyan a las nuevas generaciones de manera correcta en el uso implementario de las TIC? bueno, no, el punto empieza más abajo, más que los gobiernos. Más bien la pregunta debería ser, ¿cómo hago yo? ¿Sí? Y ustedes mismos tienen que plantearse una pregunta muy sencilla y es, si, ¿qué he hecho yo? Por ejemplo, suben vacaciones. Ah, bueno, hubo un puente, ese puente que pasó por feriados. Eh, ¿Qué hice yo para mejorar o aprender algo? ¿A qué me refiero? Que aparte de que hay software libre, software y todo lo que sea, pues con licenciamiento, etcétera, el software libre o el pensamiento libre ha invadido las redes. Entonces, ¿a qué me refiero? A cómo ha sido tanto la invasión, ya hay una cantidad de videos que enseñan y artículos. Entonces la pregunta surge, si eso está ahí gratis, ¿yo por qué no lo uso? ¿Por qué no tengo la costumbre de coger y bueno, voy a aprender algo de agrónica hoy? Voy a aprender algo de Farming Precision, voy a aprender algo de baile, voy a aprender algo de, no sé, cómo transformar agua sucia en agua limpia usando recipientes caseros o reciclables, ¿sí? Entonces, la pregunta es esa, la pregunta no es tanto el gobierno, cuando el gobierno ya vea que todo el mundo se está moviendo, ellos se tienen que mover, ¿sí? Pero mientras tanto, aunque el gobierno implemente algo, pero en nosotros no haya la curiosidad,
no va a pasar nada. Entonces sí, es eso. Toda la información ya está gratis, gracias a Dios, casi todo, ¿sí? Donde hay respuestas y todo. Pero nosotros no tenemos la costumbre de verla. Es como cuando no existía la información simplemente en los periódicos. ¿Qué hacían los abuelos nuestros? Los abuelos nuestros cogían, ¿sí? Y se leían la parte económica todos los días. Entonces los abuelos más avanzados compraban, eh, compraban varios, ¿cómo se llama eso? Varios periódicos para estar informados de diferentes fuentes. Nosotros hoy en día no necesitamos eso, ya eso está en internet, pero lo aprovechamos, nos informamos. Entonces es ahí, esas dudas se las dejo, ya pues como tema final. ¿Qué más sería, compañeros? Claro, no, y es que ese tema es muy importante, como dice el profesor, porque si todos nos juntáramos de manera masiva a interesarnos en esos temas, a hablar más de esos temas, a estar pendientes de que al mismo momento de votar a un candidato a la política, tengan sus estrategias y sus propuestas, eso, y que veamos en el historial que sí se interesó por eso, votar efectivamente, votar a conciencia. Entonces también viene de todos nosotros, como dice el profesor, para que pueda seguir escalonando a los niveles más altos. Profe, aquí le envían una preguntita, un comentario. Profe, una pregunta. ¿Usted cree que cuando todo esto acabe y volvamos a la presencialidad, la Universidad del Valle debería implementar algunas clases virtuales y, aunque más presenciales que virtuales, pero pues implementando las virtuales por si vuelve a ocurrir en algún futuro otra pandemia, o que solamente sean todas sus clases presenciales? Es una polémica que está desde el año 95, 95, cuando empezó la educación a distancia, es ¿qué es mejor? ¿Volver todo virtual o seguir presencial? Entonces es una pregunta pues que ahora hemos visto que ha servido mucho, 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 pero que también hace falta la presencialidad. Entonces, ¿qué va a pasar? No sé. ¿Seguiremos de una u otra forma? No sé. Pues lo más probable es que seamos presenciales, por lo que te digo, recursivamente o la capacitación, la capacidad o la educación que ha habido desde los colegios ha sido presencial y nada tecnológica. Entonces, pues vamos a seguir en las mismas. O sea, yo creo que mientras, como te digo, no hay un desarrollo político de cambios estructurales, pues por más que digan, ah, sí, somos virtuales, seguimos ahí, seguimos ahí. Claro, yo diría que una metodología buena para aplicar sería que se implementaran más programas. Entonces, el otro día vi que se implementó por primera vez el primer programa de posgrado 100% virtual, ¿no? En la Universidad del Valle. Y me Ujú. gustaría que sí, que siguieran con ese tema, porque pues hay muchas personas que quisieran acceder a la Universidad del Valle, pero pues debido a donde viven o por sus condiciones no podrían asistir todos los días a las clases y les quedaría como mucho más factible virtual. Y como dice el compañero Daniel Díaz, sí, también me gustaría, pues si se pudiera hacer, yo creo que eso ya son temas propios de los personeros Eh, y representantes de estudiantes, hacer propuestas de que efectivamente se vaya implementando más estas tecnologías de la información. Pues, por ejemplo, hay profesores que hacen muy bien este tema, también hacer una capacitación, todos los profesores de cómo mejorar sus habilidades de enseñanza virtual, pero por ejemplo el profesor hace todo muy bien, hace todo muy lúdico y pues nos presenta muchas cosas, pero también es por lo que él es el profesor del área de sistemas, entonces tiene un poco más de dominio en este tema. Darle a todos, yo diría que más importante sería darle a todos los profesores una capacitación en estos ámbitos para que todos tengan como el mismo nivel y todos tengamos una educación efectiva online. bueno, muchachos, los voy dejando Bueno, porque ya el tiempo. la última pregunta para que se termine. Y esta ya es la definitiva. En su opinión, profesor, ¿usted qué prefiere? ¿La enseñanza tradicional en la educación superior o la enseñanza involucrando las TIC en la educación superior? No, pues hay que hacer un punto medio, ¿no? No es rojo o azul. Ujú. Siempre de blanco y negro hay un gris. Debe ser un gris. Para unas cosas hay que implementar unas, para otras y para otras hay que ser combinados. ¿Cierto? Porque yo puedo dar una clase de automatización, chévere, teórica, con ejemplos y todo el cuento, hasta con un banco de pruebas virtual, software, pero no es lo mismo que ir a una industria y conocer cómo son los procesos, cómo es que se mueven, cómo es que se programa, cómo es que
se hace todos los equipos y dispositivos para producir materia prima o productos. Entonces, eso es otro cuento, ¿sí? Para unas cosas, por ejemplo, tengo una sobrina que está estudiando para actor, ¿cómo se llama eso? Ahí, artes dramáticas. ¿Teatro? Sí, artes dramáticas. Ah, ok. Y me mete una clase presencial. O sea, en el arte dramático vos tenés que oír la voz, oír el eco que produces, además el gesto, el movimiento. Y eso por más que lo hagas en una cámara, no va a ser tan impactante que en un teatro. Entonces, ¿cómo se evalúa un muchacho de esos? Sí, eso es una cosa pues que aún está en desarrollo. Claro, hay unas que sí o sí les toca, pues aunque se puedan apoyar en algunos otros en las TIC, toca simplemente dejar la enseñanza tradicional. Diría que en la mayoría de las artes Exacto. tocaría, en las artes sí se necesita el factor humano, sí o sí. Me encanta, Bueno, profesor, esa respuesta. No a los extremos, siempre un punto medio entre todo y aprovechar lo mejor de cada cosa. Y pues muchas gracias por haber venido, profesor, por haber estado aquí en esta entrevista, en este podcast. Muchísimas gracias. Si alguien quiere hablar, contactarse conmigo, me puede buscar en mi LinkedIn como José Mauricio Medina Spa. Y al profesor, si alguien se quiere contactar, ¿cómo lo pueden contactar, profesor? por mi correo, eh, que es garzón.andres@correounivalle.edu.com. Con mucho gusto, ahí les puedo atender. Listo, muchísimas gracias, profesor, por hablar hoy con nosotros, por sacarnos de nuestras dudas y darnos su opinión. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego.